Estamos a 18 de agosto del año 2024. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal. Hoy estaremos desfragmentando una entrevista que diera el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el doctor Guillermo Adame Calderón, con Ever García Cuellar. Es un programa que me parece que se llama Dios se lo pague. Te voy a dejar el link aquí abajo de la descripción para si gustas verlo completo. Esto simplemente desfragmentaremos y te presentaré los puntos que a mí me parecieron más interesantes y daré mi punto de vista. Te repito, es mi punto de vista. Si coincides con él, sensacional. Y si no, no pasa nada, hombre, no hay ningún problema. Pero hablará de la situación en la que recibió la Secretaría de Educación Pública, los compromisos que hay con el sector educativo, si hay eficiencia educativa, si no lo hay, el examen estandarizado, el Conservatorio Nacional y ya da más detalles porque aquí te presenté un video del discurso que diera en el Teatro Victoria del Estado de Durango el doctor Guillermo Adame Calderón, donde simplemente se presentaba. No, pues ahora ya da más detalles y las obras que se están realizando para tener y llevar a cabo este conservatorio que contará con 2 maestros rusos que estarán trabajando en este lugar. Bueno, vamos a empezar con el primer punto y es el recordatorio de cómo recibía el doctor Guillermo Adame Calderón la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Yo no soy de las personas que nos pongamos ahí a llorar. Sí lamento mucho el hecho de que el gobierno de Rosa Saizpuro haya dejado en condiciones deplorables la Secretaría de Educación y el Estado en su conjunto. Pero bueno, no fuimos los culpables de todo lo que pasó, pero hoy sí somos los responsables. Sí, claro. Y esto nos obliga a dar nuestro mayor esfuerzo. Primero, pues en buscar estabilizar la Secretaría. Creo que esa parte la hemos ido trabajando poco a poco, con comunicación con padres de familia, con sindicatos, con estudiantes, en fin. Y segundo, pues iniciar el proceso de ir recuperándoles sus derechos laborales a todos estos trabajadores que fueron dañados por este mal gobierno antecesor. Bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que el gobierno anterior nos dejó deudas increíbles, principalmente a los trabajadores de la educación. Directamente en Secretaría, 2,000 millones de pesos que fueron robados de los bolsillos de cada uno de los que pertenecemos a la sección 44. Aún así, los liderazgos sindicales no han presentado una sola denuncia. Por lo tanto, no hay quien regrese este dinero. Por lo tanto, ¿quién lo terminará pagando o quién terminará pagando el pato, como se dice comúnmente o decían anteriormente? Bueno, pues tendrán que ser los propios trabajadores con medidas que está tomando el gobierno del estado. Medidas que yo te he presentado aquí, ¿no? Que van desde que ya no se cubrirán interinatos ni cesantías, en fin, entre otras cosas. Debería de existir una demanda de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no la hay. El segundo punto, los compromisos que ha establecido justamente la Secretaría y el gobierno del estado con los liderazgos de la sección 44. Sí, fíjate que estoy contento porque con la mano de Esteban Villegas logramos ya establecer el compromiso, sobre todo con la sección 44, y ya iniciamos los pagos. Okay. Ya salieron los primeros seguros de vida. La semana que viene vamos a tener ya la segunda tanda de pagos. Ya tengo ahí en una bolsita prácticamente a mi disposición por instrucciones del gobernador los primeros 50 millones de pesos que vamos a estar cubriendo, y ya estamos formulando también una segunda bolsa para que esto ya no pare. La intención de nuestro gobierno es que antes de que se retire Esteban Villegas de gobernador, queden saldadas todas las deudas con el magistrado. Estos seguros que está mencionando el secretario de Educación son los que se vienen arrastrando desde la época de la pandemia. Sí, porque dejaron de pagarse las pólizas y obviamente los seguros se perdieron. Entonces, los familiares de los trabajadores de la educación que fallecían no podían recibir ese dinero por el que estábamos aportándole una lanita que el gobierno anterior de José Rosa Saizpuro Torres nos tomó del bolsillo y los aplicó o se los llevó o no sé qué haría. El caso es que se pagaron a 10 beneficiarios en una primera instancia, dice que tiene una bolsa de 50 millones y que continuarán.
El segundo punto será que continuará con los que le deben a empresas que les pidieron prestado dinero, o bien donde sacaron prestado algo y donde incluso algunos todavía les están descontando, y eso que ya terminaron hace años de pagar. Entonces, bueno, vamos a ver en qué para toda esta situación. Siguiente punto, va a hablar acerca de la eficiencia administrativa y las medidas que se han tenido que tomar. Avanzamos bastante, iniciamos muchas luchas al mismo tiempo, tuvimos que reducir nómina. Era brutal el número de trabajadores que no se necesitaban y que se tenían. Tuvimos que hacer un proceso de adelgazamiento de nómina, el combate a mucha gente que no sabíamos ni siquiera dónde estaba trabajando. Tú te acordarás de ver que se encontré a esta gente en Estados Unidos, sí, cobrando allá en su cajero sin venir a trabajar. Cancelamos bodegas, cambiamos horarios, hicimos muchas situaciones de reordenamiento administrativo que nos permitió precisamente dar la viabilidad financiera para poder hoy iniciar ya el pago del rezago de los adeudos que se tienen. Entonces, creo que en esa parte nos va a ir bien, pero a mí me gustaría iniciar un camino que ya lo tenemos en la parte sustantiva de la Secretaría, que es la academia. Es decir, claro, yo aspiro algún día, Ever, a que platiquemos más de academia que de administración. Sí. Ojalá algún día... O sea, que mejorara la situación académica. Así es. Reordenamiento educativo lo llamaron. Sí, detectaron aviadores, detectaron gente que estaba en Estados Unidos trabajando y que le pagaban con la ayuda de alguien de Secretaría, porque obviamente quien maneja el recurso es la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Y bueno, se han hecho y se han tomado medidas. En torno a los aviadores, pues el compañero Ever García Cuellar, que le digo compañero porque es trabajador de la educación, yo no sé él en qué condición esté, pero hay gente que dice que es aviador, yo no sé si sea cierto. Bueno, pues sí, se han tomado medidas que han afectado directamente. Una de ellas que no causó para nada buen ánimo en los compañeros PAE, sobre todo porque antes podías tú decir, bueno, pues yo tengo mi hijo y le quiero dejar mi plaza porque yo me voy a jubilar. Pues ya no se puede porque las condiciones no se dan. No hay para eso porque ya no hay sustituciones de este tipo. Bien, vamos con el siguiente punto. Este tiene que ver con la eficiencia educativa y también esta gran cruzada que él le ha llamado, que es la guerra contra el rezago educativo. No la tenemos, estamos muy lejos de ella. Acabamos de realizar un examen estandarizado. En el mes de abril ya tenemos los resultados. Un dato que nos tiene y nos da escalofrío: 30% de nuestros alumnos de primer año pasan a segundo año en algo que se le denomina en primer año de primaria el presilábico, es decir, una escritura rudimentaria. Ajá. El no saber siquiera hacer una letra o una... el inicio pues de la escritura de una manera lógica, es estar pintando apenas un borrón, una rayita. Entonces ya estamos iniciando una gran cruzada contra el rezago educativo. Este es el segundo ciclo que los trabajadores de la educación, bueno, los docentes concretamente en educación básica, estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo que además cuenta con una nueva familia de libros de texto. Y ahí lo que importa es la evaluación formativa, donde el alumno es consciente de cómo aprende y de cómo puede él evaluar si está aprendiendo o no y de tomar las medidas correspondientes. Una prueba estandarizada, pues para nada tiene que ver con este modelo educativo. Debería de haberse hecho este examen pues basado justamente en la nueva escuela mexicana, pero no es así. Entonces, bueno, parece que a nivel federal tienen una visión y una aplicación de las cosas, y en el estado tienen otra muy diferente. Entonces ahí es donde pues la situación empezó a presentarse, y obviamente que salieron muy mal porque no se está evaluando conforme al nuevo modelo educativo, sino al anterior.
Y sí, uno de los datos que llamó la atención es justamente que los niños pasan de primer grado, de primero a segundo, sin saber leer ni escribir, y vamos a ver lo que dijo el secretario de Educación. Sin saber leer y escribir, pero además en condiciones muy iniciales, ni siquiera cerca de lograrlo. A ver, pero tú y yo, que somos de escuela pública, ya en segundo año ya escribíamos y ya leíamos. Ya leíamos. Sí, entonces todas estas situaciones. Ay, güey, eso está es terrible. Muy crítico. Es muy crítico, sí, efectivamente, y peor se las contaré. Incluso hay gente que saliendo de preescolar, del kindergarten, pues ya sabían leer y escribir. Después empezaron a decir, no, es que no deben de enseñarles a leer y escribir. De acuerdo al modelo educativo que han ido presentándose y que han ido teniendo las distintas administraciones federales, es que hemos ido cambiando. No es culpa de los docentes, es culpa del modelo educativo que tienen. Efectivamente, de preescolar sales con habilidades hoy que no salías antes, por supuesto. Y te dejan de primero a segundo, de hecho, hasta segundo se supone que debes hoy saber, o los niños deben saber leer y escribir. Hasta segundo, ya para pasar a tercero. ¿Es culpa de los docentes? No. ¿Es culpa de los padres de familia? No. Es porque así lo indica el modelo educativo federal y es con el que nos vamos. Y justamente pues vamos a escuchar al secretario de Educación decir cuáles son las medidas que se han tomado para abatir este rezago educativo. Ya hicimos escuelas de verano, 4,000 niños estuvieron en clases extraordinarias. ¿Y qué crees, Eder? ¿Qué? Con maestros voluntarios. Maestros que quisieron regalarnos sus 3 semanas del receso escolar para la recuperación. O sea, sí hay buena voluntad en los docentes, sí hay ganas de hacer las cosas. Creo que les faltaba guía a quien verdaderamente se dedique a recuperar la academia en Durango. Y lo vamos a lograr pronto. Escuelas de verano es una de las situaciones que ha manejado la Secretaría de Educación Pública para abatir el rezago escolar. 4,000 niños fueron beneficiados. En un inicio fueron planteadas que eran 50 escuelas, 5 alumnos de rezago de cada grupo y que docentes que desearan participar a cambio de 120 horas o 150 horas de cursos válidos para UCICAM asistieron a estos lugares a cubrir y a tratar de abatir este rezago que presentaban 5 alumnos de cada grado. Cabe mencionar que no fueron todos, ¿eh? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Algunos padres de familia ya tenían planificado su tiempo de receso. Algunos visitaron a sus familiares en otra localidad o simple y sencillamente se fueron de vacaciones. El siguiente punto es los resultados del examen estandarizado. Este que se aplicó hace poco, ya dieron a conocer los resultados, nos dieron gráficas y ahora pues nos habla de él justamente el secretario de Educación Pública. Fíjate que tenemos casos muy alentadores. Encontré, por ejemplo, un grupo de maestros con este examen que aplicamos, ajá, donde el 100% de sus alumnos pasaron completitos o sea, ninguno se les quedó atrás. Pues esos maestros hay que felicitarlos, hay que reconocerlos, hay que dignificarlos y todo ello y otros con los que debemos de seguir trabajando en su formación docente, en cursos, en situaciones para apoyarles a que esto camine mejor. Pues felicidades a los docentes que lograron sacar su grupo avante en este examen estandarizado, que como dije anteriormente, pues no empata con lo que desea la nueva escuela mexicana y el humanismo mexicano que le han llamado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero los exámenes pues tienen que seguir siendo parte de la vida, porque cuando los alumnos entran a bachillerato, por más que lleven 9.8 de calificación a la hora de sentarse ahí, de responder el examen, pues algunos ya ni siquiera saben hacerlo. Se cansan, se aburren y responden ahí así en curvita o aleatoriamente, porque se aburren, se cansan. La educación está pasando por momentos complejos, difíciles, gracias a la pandemia, gracias a la utilización de dispositivos electrónicos en las aulas,
de los cuales ahorita más adelante va a hablar el secretario de Educación y de los cuales ya hay una enorme cantidad de estudios en Europa. Así es que bueno, pues ahí vamos atrás de ellos. El siguiente punto, bueno, vamos a hablar respecto a la asistencia de los maestros en el arranque de este ciclo escolar 2024-2025. Pero como esto más medidas, Ever, estamos ahorita viendo cómo este día 26 de agosto arrancamos con todos los docentes en su salón de clases. Ya no podemos estar permitiendo que haya docentes que lleguen a la sierra, que lleguen a la zona indígena 2 o 3 semanas después. Sí, que sí El pasa. calendario escolar empieza el 26 y el 26 tenemos que estar todo el mundo trabajando. El 26 de agosto deben de estar ya todo el mundo trabajando. Bueno, los docentes, si ya les dieron su oficio de comisión y su nombramiento, seguramente que estarán ahí. Si UCICAM o la Secretaría no se los da, pues no estarán. Son 190 días y bueno, esta última vez se prolongaron un poquito las vacaciones gracias a la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, quien ya estará entregando próximamente este título de Secretaria de Educación a nivel nacional. Sí, somos conscientes que son 190 días de trabajo y ahí estaremos trabajando los docentes y todos los trabajadores de la educación sin falta. Ahora vamos a escuchar al secretario de Educación hablando de los uniformes y útiles escolares. Sí, fíjate que ahorita en vacaciones, mientras el sistema educativo tenía su receso escolar, en la Secretaría estuvimos trabajando muy duro para que los libros de texto, los uniformes escolares y el paquete de útiles escolares que el gobierno del estado les da a todos nuestros alumnos de preescolar, primaria y secundaria, estén desde el primer día. Okay. Porque no puede ser posible. Ever, llegué a la Secretaría un 16 de septiembre 17 y estaban los libros en las bodegas porque no había gasolina para distribuirlos. O sea, estas cosas no pueden pasar. Desde el primer día vamos a estar prácticamente con todo su uniforme escolar, que ya se repartieron casi el 85% del mismo, útiles, ¿no? Sus útiles escolares, y ahorita actualmente traemos todo un operativo por todo el estado, ya distribuyendo los libros en las zonas escolares para que estén a tiempo en manos de nuestros hijos. Sí, los mandos medios y altos ya tienen trabajando 2 semanas, si no me equivoco, en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Están trabajando ya desde hace algunos días, entonces, pues bueno, ya está todo preparado para que inicie este ciclo escolar y efectivamente antes de finalizar el ciclo llegaron a muchos lugares, no a todos, pero a la enorme mayoría llegaron los uniformes y se supone que al llegar ya los estudiantes el día 26 estarán llegando los útiles escolares, pues ahí para que tomes tus medidas. Siguiente punto, cada año, dice el secretario de Educación, hay menos niños y jóvenes, pero los maestros pues siguen siendo la misma cantidad. Y maneja una frase que me parece muy, muy lógica y me parece bien, ¿no? Que cada quien se debe de responsabilizar de su metro cuadrado. Vamos a escuchar al doctor Guillermo Adame Calderón. Un dato que a veces no se comenta mucho. Cada año en Durango, en educación básica, tenemos menos niños y jóvenes. No. Por lo tanto, tenemos excedente de trabajadores y de maestros. Entonces, no tenemos ningún pretexto para que si alguien se incapacitó, estuvo enfermo, tuvo una situación de emergencia que todo mundo podemos necesitar y es un derecho laboral, no pueda ser sustituido de inmediato por otro. Sí tenemos, lo que pasa es que hay que hacer esfuerzo, hay que dar el día a día para que todo mundo, el jefe de sector, el supervisor escolar, el director de la escuela, les he tratado de inculcar un precepto que es que cada quien se responsabilice de su metro cuadrado. Sí, efectivamente, cada quien desempeñamos un rol en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestro trabajo. El que fue contratado para docente sabe cuál es su trabajo, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe qué es lo que no tiene que hacer. También sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y cada uno de los trabajadores debe ser muy consciente de cuál es su rol porque hay que desempeñarlo. Los problemas se vienen cuando no desempeñas este trabajo tal cual fuiste contratado. Ahí es cuando surgen los problemas. Es por eso que efectivamente dice el secretario de Educación que cada quien debe hacerse responsable de su metro cuadrado. Porque si no se hace responsable, pues obviamente que vendrán
medidas en su contra, pues. Siguiente punto. Hay avances en la federalización de plazas, obviamente principalmente de secundarias, que se supone que ya iba muy adelantado este trámite y que desde hace, no recuerdo si 1 o incluso 2 años ya debería de haber quedado resuelto. Vamos a escuchar a ver qué nos dice el doctor Guillermo Adame Calderón. Ahí vamos, estamos ahorita precisamente, Esteban, el gobernador, está en la lucha para ver si antes de que se vaya el presidente de la República logramos que ya lleguen los recursos de telesecundarias. Porque eso que es una promesa. el presidente se comprometió y que ya está todo metido en Hacienda, pero más sin embargo pues, el recurso no está aquí en Durango. Pero no solo eso, sí ha habido comunicación. Parte del recurso que tenemos para estarle pagando a los docentes adeudos que dejó el anterior gobierno, sí, precisamente es de unas plazas extraordinarias que nos autorizaron en la Federación y que estamos buscando que sean ocupadas por maestros del Estado, pero pagándoles la Federación. Okay. Y esto nos permite ahorrar dinero y poder recuperar pues esos derechos, esos adeudos. Son parte de las medidas que había anunciado el secretario de Educación para recuperar estos 2,000 millones de pesos que se robó la administración pasada. Y eso de que se robó no lo digo yo, lo ha dicho en infinidad de ocasiones el secretario de Educación e incluso el gobernador actual, el doctor Esteban Villegas Villarreal. Entonces, pues esas son las medidas que se están tomando. Son 500 plazas que negociaron adicionales a que se federalicen las telesecundarias. Son todos los trabajadores de telesecundarias más 500 plazas que están viendo la manera de convertirlas de estatales a federales, y eso le generará un respiro enorme al gobierno del estado para poderlo invertir en otras cosas o para poder pagar más desahogadamente a los trabajadores de la educación. Siguiente punto, que se presenta ciclo tras ciclo tras ciclo escolar. Las cooperaciones voluntarias en nivel básico, porque obviamente cuando estás en nivel medio superior y superior, ahí se te dejan ir, pero bonito con lo que te cobran. En educación básica, preescolar, primaria y secundaria, se supone que es gratuito. Entonces, no falta quien se queje y luego viene esta dualidad que luego no se entiende, ¿no? O sea, sabemos que necesitamos de sus aportaciones, pero si se las cobran, entonces vengan y denuncien y nosotros los ponemos en cintura. Bueno, vamos a escuchar al secretario de Educación. Sí, se sigue presentando. Los directores, lo tenemos que comentar. Si no paga, a ver, el hijo sí, si no paga, no lo escribo. No lo escribís. Y creo que tenemos que separar. El servicio educativo es un derecho humano. Ese lo debemos de garantizar. O sea, no podemos dejar de inscribir un alumno porque no tiene X cantidad de dinero para pagar una inscripción. Como que son dos cosas separadas. Sí hay que reconocer que nos hacen falta las aportaciones de los papás, porque de ahí, de la tiendita escolar, de muchas cosas, el director de plantel es como mantiene las butacas en buen estado, los vidrios, los baños. Ahorita en la transmisión, me lo van a decir en la transmisión. ¿Y la lana que manda el gobierno federal para el apoyo a las escuelas? Ha sido de gran apoyo, pero es insuficiente. Okay. Son 5,000 planteles que cada año, como nosotros en nuestra casa, hay que repintar, se rompe un vidrio, se hace una cuarteadura, en fin, imagínate. Pero sí llega una lana directa para el tema de las asociaciones de padres de familia, ¿no? Sí, llega a través de la escuela es nuestra, llega una cantidad cada año. ¿De cuánto estamos hablando? Son casi 700 millones de pesos los que llegan ahí, pero que es insuficiente. Lo tienen los padres de familia en sus manos, y es para infraestructura y equipamiento. Pero aún así, pues la escuela necesita copias, necesita cosas. El gobierno del estado tiene también una cantidad destinada para lo mismo, y aún así sería imposible el mantenerlas. O sea, sí requerimos. Sí se requiere. El apoyo de los padres de familia. ¿Pero tampoco se debe de condicionar? No, jamás. Okay. Ahí sí. Dice, oye, ¿y cómo se soluciona esto? Denunciando. Claro. Nosotros estamos al pendiente de sus redes, de sus llamadas por teléfono y de todo, para inmediatamente, si hay algún directivo que se nos anda pasando de vivo, haciendo obligatorio estos cobros, pues poderle estirar ahí y aplicar ahí la disciplina. Bueno, en todos los años que yo tengo de trabajador de la educación, que ya son más de 31 años,
Yo en lo particular no he visto a ningún directivo sentarse ahí y cobrar y amenazar a alguien para que le paguen la aportación voluntaria. No descarto que ocurra, seguramente que ocurra en algún lado, y bueno, pues si ocurre, pues denúncielo, no queda de otra. Yo nada más les recuerdo que sin ese dinero, pues no se van a poder limpiar los salones de sus hijos, no se van a poder limpiar los baños, no se les va a poder ni siquiera dar una constancia porque no va a haber dónde imprimir. Entonces, ¿es voluntario? Sí. La Secretaría solamente le paga el salario a los trabajadores, paga el agua y paga la luz, pero todos los gastos corrientes corren a cargo de la institución. Y la institución no tiene dinero, es por eso que las sociedades de padres de familia se encargan de organizar reuniones al inicio y al finalizar el ciclo. Ahí se ponen de acuerdo para saber si van a cobrar o si no van a cobrar una aportación voluntaria. Y si es así, ¿de cuánto será? Y son los padres de familia, el tesorero o el presidente de la sociedad de padres de familia, quienes se encarguen de cobrar. Ellos son los que cobran y lo hacen porque son conscientes de que sin ese dinero pues no se va a poder asear diario el lugar donde están sus hijos, ni los salones, ni los baños. Tampoco si se quiebra un vidrio, si se descompuso la bomba del agua que sube el agua a los tinacos para que haya agua y le puedan bajar a los WC. Bueno, pues todos esos gastos, para eso no da la Secretaría. Ciertamente el programa federal, que en este caso para los que estamos afiliados a la sección 44, pues el gobierno federal nada tiene que ver, pero aún así el gobierno federal apoya 600,000 pesos por escuela, 600,000 pesos por institución, y los padres de familia son quienes deciden en qué se utiliza, si en reparar los baños, si en comprar mini splits, si en hacer un aula nueva, en poner un domo, en lo que quieran. Tienen asegurados, me parece que tres aportaciones de estas, y si comprueban bien y si todo funciona bien, pues les seguirán ayudando. Entonces son 600,000 por ciclo escolar. Dinero aportado por La Escuela es Nuestra, que es un programa federal, no estatal. Bien, entonces sigamos con lo que nos decía el secretario de Educación. El uso del celular, yo creo que este es un tema que va a causar controversia. Primero vamos a escuchar lo que dijo el doctor Guillermo Adame Calderón. Vamos a arrancar sin celulares en las aulas. En las aulas. En las aulas. No es el retiro del celular como un uso común. Lo podrán usar en el recreo, a la salida de sus clases. En el aula, no. Y hay diferentes razones y no es una medida generalizada. No es lo mismo los niños en preescolar que en primaria, que en secundaria. Sí, claro. Sí, pero sí hay estudios ya muy serios donde hay afectaciones en la corteza cerebral, o sea, problemas ya físicos y psicológicos por el uso excesivo del celular. Y esta es una responsabilidad compartida, Ever. La mitad del tiempo el niño se la pasa en la escuela. Nosotros haremos lo propio para que esto se camine en ese sentido, pero requerimos también el apoyo de los papás. Sí. No podemos seguir abandonando a nuestros hijos a la mano de un celular porque no tenemos tiempo para ellos, para poder platicar, para revisarles sus tareas y todo eso. Y sí han cuestionado por ahí algunas personas el que es un derecho humano. Pues ya lo revisamos a fondo y lo revisamos mucho, y la Secretaría de Educación tiene todas las facultades necesarias para que dentro de sus instalaciones haya disciplina y haya normas que cumplir. Si lleva celular, ¿dónde lo va a dejar? En su mochila. En su mochila, lo deja ahí. Es obviamente responsabilidad del profesor que no lo tengan a la mano. En el caso, por ejemplo, de quinto, sexto año y secundaria es diferente porque el celular puede ser usado como una herramienta didáctica. Okay. El profesor les podrá pedir, los que traigan celular, sáquenlo, vamos a hacer esta operación o revisemos esto. Por eso es limitar el uso del celular, no retirarlo. Okay. Pero sí vamos a ser firmes. Es por el bien de nuestros hijos. Yo quiero pedirle a los padres de familia, que sé que muchos me van a escuchar a través de tu medio, que hagamos una causa común en esto. Es por bien de ellos. La verdad es que hay muchos estudios ya a nivel internacional
Y pues qué bueno que Durango, prácticamente en el país vamos a ser los primeros. Sí, en tomar una medida avanzada, así. ¿no? Avanzada. Sí. Sí, es un beneficio directo a los hijos. Yo estuve en España en el mes de enero en Madrid. Estuvieron de muchos países secretarios de educación. Son de los temas que se trataron. Hay varios países que ya realizaron esto. ¿Por qué esperarnos hasta el último si vemos que hay muchos estudios ya médicos, psicológicos, académicos que nos dicen que le están haciendo un daño a la mente de nuestros hijos el uso excesivo de estos aparatos, que no tiene nada que ver, ni estamos en contra del aprendizaje, del que los niños sean digitales, o sea, si lo utilizamos apropiadamente es una herramienta magnífica. A ver, yo les quiero recordar al secretario de Educación y a los padres de familia que la Secretaría de Educación efectivamente tiene todas las atribuciones para decir no lleven celulares. Hay un reglamento y cada escuela de hecho tiene su propio reglamento como institución. Y más aún, cada salón tiene un reglamento. Regularmente no está permitido que lleves juguetes, tampoco que lleves mascotas y tampoco que lleves celulares. A no ser que el padre de familia vaya y te diga, no, ¿sabes qué? Es que yo, ambos papás o soy solamente yo quien cuida a mi hijo. Y yo necesito estar en contacto con él para decirle si se va solo, si vengo por él, si me espere o va a venir fulanito a recogerlo, para lo que sea. Y es un reglamento que se tiene que respetar. No me parece que el maestro sea responsable de que no tenga el celular cerca. No, pues es que si lo lleva es porque el padre de familia le dio permiso y le dio las instrucciones a su hijo de llevarlo y además le pidió autorización al maestro de que pudiera llevar el equipo, pero será responsabilidad del muchacho cuidarlo o no. Porque imagínense, si se llega a perder algo, ¿es culpabilidad del maestro, del docente? Pues no, porque el dispositivo o la tableta está en la mochila del niño. Y si se salen al recreo, o si se le quiebra, o si lo pierde, ¿será responsabilidad del maestro? No, en esta primera instancia es responsabilidad del padre de familia que le permite a su hijo llevar estos dispositivos a la escuela. ¿Son necesarios? Sí, por el estilo de vida que llevamos hoy en día. Los padres de familia están trabajando a veces todo el día, ya llegan en la noche y su hijo a veces ya está dormido. Entonces la única vía de comunicación es el celular. Hay que enseñarlos a cuidar muy bien sus pertenencias, desde los colores, las libretas y obviamente los celulares si es que los llevan. Respecto a los estudios que hay en toda Europa sobre los dispositivos, sí tiene razón el secretario. Nosotros ya que tenemos cierta edad, pues ya no nos afecta porque nosotros empezamos a utilizar estos dispositivos ya cuando nuestro cerebro y las neuronas de nuestro cerebro ya estaban muy bien interconectadas. Cuando los niños empiezan desde jóvenes a usar dispositivos como el teléfono y empiezan a ver TikToks o YouTube o cualquier otra plataforma o de streaming que suelen usar, desde muy pequeños les afecta. De hecho, en Europa ya hay una tendencia a regresar a como estábamos antes, al pizarrón ese verde, a regresar a la tiza, a que no haya un cañón, a que no haya una pantalla, que no haya una televisión y menos celulares. ¿Por qué? Pues porque es mejor para los niños. Ya lo están haciendo en muchos países de Europa. A ver cuánto nos tardamos en implementar eso aquí en los Estados Unidos mexicanos. Pero además complementa el secretario de Educación justamente el tema del uso del celular. Y luego hay, con el uso excesivo del celular, tienes la desatención de entrada. Está el maestro allá en un carril y el niño revisando acá mensajes y viendo TikTok y bueno. Y luego, número 2, hay ataques de ira cuando se los retira. Hagan la prueba, se los digo a los padres de familia. Retírenles el celular y verán cómo se ponen los niños. Es parte de esto mismo, de que no podemos, hay que reglamentarlo en la casa y reglamentarlo también en la escuela. Estoy de acuerdo. Sí, efectivamente hay ataques de ira cuando les retiras el dispositivo y además a veces hasta se ponen a grabar TikToks ahí en el salón. Sí, pues la verdad es que les va a ayudar mucho a convivir con sus compañeros,
a que vivan esa parte que nosotros los que tenemos cierta edad, pues tuvimos que ir a la escuela, a andar correteando por todos lados, jugar con nuestros compañeros y compañeras, que tengamos facilidad para entablar una comunicación con ellos. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es el Conservatorio Internacional de Música. Y atención con lo que va a decir, porque es importante. Conservatorio Nacional de Música. Vamos a tener un Conservatorio Internacional de Música en Durango. La Secretaría de Educación Pública, con un organismo descentralizado llamado Conservatorio de Música de Durango. Prácticamente vienen dos personajes, dos maestros de música de Rusia, de lo mejor que hay en el mundo, de ver. Luego te voy a platicar esa historia, está bien interesante. De Rusia. De Rusia, me los encontré por suerte. Tenían una escuela de música en Colima. Ok. Sí, llega la nueva rectoría, traían otro tipo de necesidades y le cancelan el recurso a estos maestros. La esposa del maestro, del ruso, trae una enfermedad que le hace muy bien el clima de México y necesitaban quedarse aquí. Sí. Mi amigo Toño Mesa, tú lo recordarás, sí, fue no, secretario particular de Cedillo. Me dice, oye Memo, están los músicos, ¿no? Y de Conalitec por muchos años. Sí. Me dice, Memo, están estos músicos aquí, se quieren quedar en México y los acaban de despedir de la Universidad de Colima. No, hombre, de esas veces así como que Dios te acerca las cosas. Vinieron a Durango, platiqué con ellos, los presenté con el gobernador, le digo, oye, esto y esto y esto, ya tenemos la instalación. ¿Te acuerdas de la Escuela Revolución? ¿Cómo no? Yo ahí estuve primer año. Pues en tu escuela, ahí va a estar el conservatorio. En primer año, nada más. Sí. Ahí va a estar. Ahí va a estar el conservatorio. Es una escuela, como muchas del centro, que se ha estado quedando sin alumnos. Sí. Son 2 escuelas al interior. Realmente una sigue y le va a seguir dando el servicio. Tiene un teatro arriba. Sí, ya estamos arreglando el teatro, ya estamos por presentarlo. ¿Y qué crees, ver? En el mes de agosto abrimos nuestro conservatorio. No es todavía masivo, el plan sí es masificarlo más adelante, pero van a ser solo 15 maestros de música que puedan estudiar ahí. Pero es un estudio musical de alto nivel, ¿eh? Son maestros de Durango para el mundo. Con este conservatorio queremos ir preparando generaciones de maestros de Durango y de México, porque se van a poder inscribir de otros estados y luego ya empezarlo a bajar cuando tengamos más maestros de esa calidad al plano de los niños en la secretaría. Ya se está adecuando. Excelente. Ya está prácticamente ahí Obras Públicas del Estado y el INIFED haciendo las adecuaciones. Ya vienen los pianos de Alemania. Mandamos comprar un par de pianos excelentes de primera calidad, alemanes, y todo ello. Y si Dios quiere, en el mes de agosto aperturamos nuestro Conservatorio de Música de Durango. ¿En el mes de agosto ya? Ya, prácticamente en lo que arranquemos ya vamos a sacar convocatoria en estos días para empezar a captar estos 15 maestros de música, por si me están oyendo, que tienen que presentar un examen de admisión. Y que los rusos son muy estrictos, van a llegar y se van a quedar con los 15 mejores. Bueno, fíjense bien, es un conservatorio que le va a dar servicio a 15 maestros de música. Son 2 rusos que son contratados, estaban trabajando en otro estado y decidieron quedarse aquí en México y les van a acondicionar el Centro Escolar Revolución. Van a acondicionar, mandaron traer pianos de Europa, nuevecitos de paquete, y están haciéndole remodelaciones a la escuela, al teatro de la escuela, porque no sé si ustedes tengan la oportunidad de conocer esta escuela. Es muy bonita y tiene muchos años. Entras, tiene 2 escalinatas, las 2 te llevan arriba, donde hay un teatro. No, cuando yo la última vez que fui estaba en buenas condiciones, no sé ahorita cómo se encuentre, pero estaba en excelentes condiciones y tenía un espacio enorme pues para que acomodara sillas o gente, y ahí se hacían los festivales de las 2 escuelas que solía haber ahí y que ahora por situaciones de la falta de alumnos pues ya nada más queda una. Entonces pues no nos dice cuánto dinero se va a invertir en esta situación, pero sí sería interesante saber cuánto van a cobrar los
los rusos y cuánto va a costar las remodelaciones, así como los pianos traídos directamente desde Europa. Y van a trabajar de una manera, supongo yo, que tipo método lancasteriano o por monitores. Van a capacitar 15 y esos 15 capacitarán otros 15 y otros 15, otros 15 y luego va a finalmente a bajar con los niños. ¿En qué periodo y en qué tiempo? Pues no lo sabremos, pero si no llega y no baja con los alumnos, pues entonces diremos que no funcionó esta situación. Si baja en corto tiempo con los alumnos, pues diremos que es eficiente y que los alumnos están aprendiendo, porque las actividades, el ocio positivo es muy recomendable. O sea, en lugar de que estén en el celular todo el día, pues es mejor que estén ahí aprendiendo violín, a tocar el trombón, cualquier otro instrumento musical, o en danza folclórica, o en taekwondo, o en natación. Cualquier actividad artística o lúdica es importante para los jóvenes. Escuchamos el mensaje final del secretario de Educación, que va dirigido principalmente a los padres de familia. Así es que mucha atención. El mensaje más claro que tenemos que hacer es que los padres de familia se acerquen a su institución y que juntos, autoridad educativa y padres de familia, nos hagamos cargo de la educación de nuestros hijos. Ese es el principal mensaje. Y que se respete también en los días de clase. Sí, pues tener 190 días, ¿no? 190 días de calendario escolar, respetémoslos todos, que no estemos pidiendo que se suspendan las clases porque llovió poquito, porque hay amenaza, porque hace frío. Es la educación de nuestros hijos y la verdad, verdaderamente, todos tenemos que estar. Hay países que llueve buena parte del año y tienen sus clases. Pues muy cierto el mensaje del secretario. Hay que acercarse a la escuela, hay que acercarse con el maestro y ayudar en la medida de lo posible en las labores, apoyando a su hijo con las tareas, en las labores que haya que hacer también en la institución. A veces se requiere pintar, a veces se requiere cortar la hierba, a veces se requiere simplemente que acudan a ver cómo baila su hijo, cómo declama, cómo participa, cómo concursa en lo que sea su hijo. Es importante ser padres presentes. Y yo sé que la situación actual, pues a veces implica que los dos papás, o el papá o la mamá, tengan que trabajar, o las mamás o los papás tengan que trabajar, pero es importante que se den un tiempo para estar en las actividades que hace su hijo. Le dan fortaleza, le dan confianza, le dan seguridad. Bueno, pues hasta aquí la información. Si llegaste hasta este punto en el video, te lo agradezco enormemente. Y me ayudas mucho si te suscribes al canal, si activas todas y cada una de las campanitas, si le das me gusta y por supuesto si compartes este video en tus redes sociales. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.